Muy bienvenidos todos y todas. Ahí veo que varios se están conectando. Vamos a partir a las 10:00 para aprovechar el tiempo. Muy bienvenidos, muchas gracias por conectarse. Les damos la bienvenida a la sesión 20 del programa Participación Activa, que esta sesión decidimos abrirla porque pensamos que podía ser de interés para empresas que no necesariamente estuvieran en el programa de Participación Activa, porque hoy día vamos a abordar un tema que es de mucho interés para lo que trabajamos en Acción Empresa, que tiene que ver con el vínculo también que tiene. Ahí, alguien me silenció. Darles la bienvenida. Hoy día vamos como les comentaba, a ver un tema que es de interés para muchas empresas. Vamos a ver los desafíos que tiene hoy medir los proyectos de inversión social, de la diferencia o de cómo estamos transitando de medir alcance y transitar hacia cómo medir impacto y de cómo eso genera nuevos estándares para el trabajo que hay entre empresas y organizaciones de la sociedad civil o fundaciones. Así que, de todas maneras, bueno, hacer este pequeño recordatorio. Esta es una sesión en que hay varias empresas. Si bien compartimos harta información, evitamos temas que puedan atentar contra la libre competencia, y hay algunos ejemplos. Este es el disclaimer que hacemos siempre en cada una de nuestras sesiones. Y comentarles que, bueno, lo que vamos a hacer hoy día, voy a hacer un breve recuento de lo que hemos hecho en el programa de participación activa, para que también las empresas que no han estado participando sepan en qué hemos estado estos casi 2 años. Ya estamos en las últimas sesiones del programa. Y luego ya le voy a dar el pase a la Fundación Luxitz, que va a hacer quien presente la metodología para esta medición, y también nos van a contar puntualmente un proyecto en que ellos han podido medir el impacto y cómo ha sido el desarrollo de esta metodología. Y finalmente vamos a dejar un espacio para que hagan preguntas. Las pueden ir haciendo también por el chat durante la presentación, y también la idea es que se genere un espacio de conversación, que también puedan compartir desde su experiencia qué desafíos tiene medir, qué barreras, y poder conversar en base a la presentación de la Fundación Lux. Así que, bueno, contarles del programa Participación Activa. El objetivo en el que hemos estado trabajando ha sido impulsar a que las empresas socias logren un relacionamiento efectivo con sus comunidades, generando participativamente estrategias e iniciativas que aborden sus impactos y las necesidades del territorio en que se encuentran. Ese ha sido el objetivo global, y esto lo hemos ido trabajando en 2 grandes pilares. Por una parte, el relacionamiento con comunidades, y ahí buscamos que las empresas expliciten su compromiso con el relacionamiento comunitario, luego que identifiquen y capaciten a los equipos que se relacionan con las comunidades, y luego que generen una estrategia en relación a sus grupos de interés territoriales, desde la identificación, desde la generación de instancias de diálogo y participación, y también en el desarrollo de iniciativas conjuntas. Y el segundo pilar del programa ha sido trabajar en bienestar territorial, cómo generar un diagnóstico en conjunto con los actores territoriales, y luego cómo diseñar un plan de acción que aborde los impactos que tiene la empresa en el territorio, desde la elaboración, implementación y seguimiento. Eso ha sido lo que hemos estado trabajando estos casi ya 2 años. Y bueno, estas son las 34 empresas que forman parte del programa hoy. Ahí abajito está destacado el comité temático, que son las empresas que me han ido acompañando en el diseño, en el seguimiento del programa, así que ahí agradecerles obviamente su compañía en este tiempo. Estamos ahora en el proceso de definición del nuevo comité para el nuevo programa, así que ahí también agradecer las postulaciones que hemos recibido. Y bueno, en honor al tiempo, ya le voy a dar el pase a la Fundación Luxitz, que es el tema que nos convoca hoy día, que es el tema de hoy es alcance versus impacto, el desafío de medir proyectos de inversión social estratégica. Así que le voy a dar la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Primero, presentarles a Manuela Sánchez. Manuela es ingeniera comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, también es MBA de la Universidad de Harvard, y es directora de varias grandes empresas, entre ellas, o sea, también es directora de la Fundación Luxitz. Así que, y luego también le voy a dar el pase a Macarena Sea, que es la directora del área de evaluación y medición de la Fundación, que nos va a dar como toda la metodología y cómo ha sido el proceso de medir impacto versus alcance. Así que ahí voy a dejar de compartir. Ahí, Manuela, te doy la palabra.
Hola Ángeles, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros como fundación estamos felices de poder participar en esta actividad y también felices de que la Maca participe en esta actividad porque ella es la experta en todo esto y nos enorgullece mucho. Y quizá una de las cosas que uno como fundación quiere, más allá de la fundación per se, es poder también compartir buenas prácticas y poder desarrollarlas para que así todos tengan la oportunidad de trabajar y hacer las cosas mejor. Para darles un poquito de contexto, la fundación se preocupa más, tenemos cuatro áreas en las cuales nos enfocamos, uno en educación, otro emprendimiento, deportes y vinculación territorial. En cada una de ellas la preocupación es tanto del buen diseño, es decir, desde el inicio, cuando estamos pensando en un programa, es trabajar en ello, y ahí la MAC y su equipo son súper importantes para poder entender los contextos, tener todo así como toda la información, pero también cómo se va a posicionar esto. Eso es un trabajo bastante estratégico. Y después la posterior evaluación, porque no sacamos nada con hacer programa y después no saber, uy, parece que no fue bien. Y esa es la parte en que la fundación fue muy enfática en tratar de trabajar la evaluación de impacto, saber si realmente estamos afectando la vida de las personas con las que estamos trabajando. Y esa buena práctica ha hecho que algunos programas que hemos desarrollado los hayamos profundizado, ampliado, y hay otros, bueno, ahí la MAC les va a contar, tiene miles, así, yo que ustedes, le pregunto mucho porque sabe muchísimo. Entonces ella va a presentar, pero también si tienen alguna duda, porque este intercambio, los aprendizajes que uno genera y poder escucharlos, como se crece y se trabaja mejor. Y nosotros en la fundación no creemos que lo sabemos todo, y la experiencia de cada uno de ustedes es tan importante y vital. Y ese intercambio, esa conversación y poder tener estas instancias nos motiva a que es una posibilidad de mejorar. Y si no mejoramos, ¿cómo vamos a tener mejores fundaciones, un mejor país y impactar mejor a la gente que queremos trabajar con ella? Y quizá al futuro generar una red colaborativa en que se puedan desarrollar proyectos, que podamos hacer cosas en conjunto, y también esa es la invitación, porque así como que uno más uno en estos casos hace tres. Y esa es nuestra invitación también como fundación, pero principalmente para que nos escuchen, nos conozcan, sepan cuál es nuestra metodología, podamos generar este intercambio y esta conversación. Así que muchísimas gracias por la oportunidad, Ángeles, y te dejo con la súper Macarena Sea, que nosotros estamos felices de poder contar con ella y aprender de ella también. Gracias. Muchas gracias, Manuela. Sin duda es un tema que implica mucho interés de cómo también elevar el estándar de los que trabajamos en proyectos de intervención social. Por eso también esta sesión decidimos abrirla a empresas que no necesariamente estén en el programa. Vemos que generó harto interés, así que muchas gracias a todos los que se están conectando. Y ahí ya te doy el pase, Maca, para que cuentes un poco de la metodología y del programa. Súper, muchas gracias Ángeles y muchas gracias Manola por toda la valoración de nuestro trabajo y del área que yo dirijo al interior de la fundación. Como dice Manola, estamos todavía implementando, aprendiendo, y esto es un trabajo continuo, así que felices de recibir todas sus preguntas, comentarios, porque podemos sin duda seguir mejorando lo que hacemos. Denme un segundito para conectar la presentación. ¿Me avisan por favor si se ve bien? Sí, súper. Ya, buenísimo. Entonces, el título que le pusimos es Alcance versus Impacto. Cuando muchas veces nos damos cuenta que hay una tensión una tensión y una confusión, en el fondo, entre estos dos conceptos. Y vamos a adentrarnos un poquito en esto durante la presentación. Voy a poner mi cronómetro, tenemos un tiempo acotado para que puedan haber espacio para preguntas, como les comentamos al principio.
Entonces, para entrar en una frase, ¿qué ideas o conceptos asocian a la medición y evaluación de programas sociales? Tenemos ahí, si pueden abrir menti.com, por favor, y poner el código que está ahí, que es el 714-89931, y poner ideas, una frase, un concepto respecto de lo que ustedes creen o con qué asocian la medición y evaluación de programas sociales, por favor. Y así yo después voy a exponer para que nos demos un marco a esta conversación. Así que les doy un minutito. En el chat. Eso, en el chat dejamos el link directo. Para que ustedes puedan en el fondo abrir el link y copiar el código. Para que vayan participando, estoy acá ahora en Menti. Aquí ya vemos las primeras respuestas: medición y evaluación de programas sociales, impacto positivo en las personas, diálogo, amplio, variable, rentabilidad social, beneficios, costos sociales, externalidades, rédito social, impacto social, medición de cumplimiento de objetivos. Ahí ya tenemos distintas, en el fondo, visiones sobre lo que es la evaluación y medición de impacto, muy necesaria pero cara y compleja, puede llegar a superar el costo del mismo programa, confuso, línea de base y seguimiento a medio y largo plazo, impacto en las comunidades. Creo que eso es lo que tenemos hasta el minuto. Súper. En el fondo vemos que tenemos harta variabilidad en las respuestas, ¿ya? Variabilidad en las respuestas y también sentimientos en el fondo encontrados respecto a lo que es el impacto. Había, no sé, pues confusión, que puede ser confuso, que puede ser caro, etc. Nosotros, como fundación, voy a hacer una pequeña introducción respecto de cómo en el fondo se creó en el fondo esta área y desde dónde se creó, para darles un marco en el fondo que tiene que ver con estas mismas contradicciones que ustedes pusieron ahí en el MEN, ¿ya? En primer lugar, contarles que la Fundación el año 2019 vivió un proceso de cambio porque la familia en el fondo se preguntó por el impacto de su filantropía familiar. Entonces, con impacto, en el fondo ellos querían responder la pregunta de si sus programas habían sido o no efectivos, con toda la inversión que habían hecho, concepto que también salió ahí en el MENTI, con todas las inversiones sociales que se habían hecho en distintos programas, querían saber si se había avanzado o no se había avanzado. Lamentablemente eso no se podía responder el año 2019. Entonces empezaron un proceso de transformación de la fundación. Antes la fundación era más acotada, tiene más de 20 años de historia, la fundación era bastante acotada, estaba acotada a los temas de educación y educación técnico-profesional en enseñanza media, ahora seguimos con eso, es parte de nuestro corazón, pero también nos ampliamos a las áreas que les comentó la Manola hace un minuto, y principalmente en el fondo se reorganizó la forma de trabajar, ¿ya? Y acá están en el fondo nuestros 4 objetivos estratégicos. Me voy a detener en el primero y en el último de la lámina. El primero es generar igualdad de oportunidades para que las personas logren desarrollo a través de la formación y el emprendimiento. Esto en el fondo está súper alineado con los valores de la familia, en el fondo que genuinamente en el fondo creen que las personas y las comunidades son las que tienen las capacidades, y desde la fundación nosotros podemos ser un facilitador para la igualación de oportunidades. Pero en el fondo las capacidades no es que se impriman desde acá, sino que las capacidades están en las personas y los territorios, y la fundación se convierte en un facilitador en el fondo de ese desarrollo. Y la última, en donde salen las manitos y el logo, es ser una fundación de excelencia reconocida por el impacto que genera en lo que se propone y su conexión cercana con las necesidades. Esto en el fondo atendiendo a la necesidad que no había podido ser resuelta el año 2019. En el fondo queremos generar estas oportunidades, potenciando la capacidad de las personas, pero también en el fondo queremos tener una brújula que nos oriente respecto de cuáles son esos resultados, hacia dónde vamos, podemos hacerlo mejor.
Y por eso en el fondo se crea el área, en el fondo de evaluación, que es el área que dirijo yo, porque cuando yo llegué el año 2020, lo que me solicitaron fue, necesitamos en el fondo medir, y medir, y medir. En primer lugar, medir, medir y medir. Necesitamos medir y necesitamos en el fondo poder tener alguna noción en el fondo de cómo vamos avanzando. Y si también nuestros programas necesitan ciertas mejoras. Perdón, voy a avanzar. Ahí. Acá están las 4 áreas que tiene la Fundación, emprendimiento, y abajo se despliegan los programas. No me voy a detener en cada uno de ellos porque son bastantes. Vamos a hablar ahora del modelo que como área de evaluación hemos implementado para poder responder a esta necesidad que les vengo contando. Tenemos emprendimiento, educación, vinculación territorial y deportes. Y dentro de deportes están las escuelas de fútbol, y ahí está marcado las escuelas de fútbol porque va a ser el ejemplo que vamos a ver en el fondo hoy día específicamente para que ustedes entiendan cómo esta transformación que hemos vivido al interior de la Fundación. Ahí, como ya les decía, nuestra misión es asegurar la calidad de todos los programas e iniciativas en que participamos, nuestra misión como área de evaluación. Vamos a partir por acá con lo que es el ciclo de evaluación o el modelo de aseguramiento de la calidad. ¿Por qué? Porque un poco como lo que decía la Manola al principio, la calidad de los programas se asegura desde el comienzo. Si vemos este círculo, vemos que en el fondo tiene estos distintos mini círculos, y está expresado en el fondo de una manera cíclica. No es en el fondo una flecha, tampoco es una línea que va de principio a fin, sino que es un círculo porque es algo que está en permanente actualización. Cuando uno ya pasa por las distintas etapas, por los distintos estadios del programa, en donde podemos ir aplicando distintas metodologías o técnicas de evaluación, que las vamos a ver ahora enseguida, eso no quiere decir que el programa ya esté evaluado y por lo tanto tiene que dejar de evaluarse, sino que es un proceso de mejora continua. Y eso en el fondo es lo que nosotros hemos instaurado como modelo de calidad. ¿Por dónde empezamos? De manera más simple se puede empezar en general por cualquier parte de este círculo, excepto la evaluación de impacto, aunque hay programas que se diseñan incluso con la evaluación de impacto, pero vamos a partir ahora por el círculo que está en morado, que es el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que hacemos en el fondo al principio, cuando estamos enfrentados, en el fondo ustedes que son empresas que también están hoy día interviniendo en los territorios, implementando programas sociales, se encuentran en el fondo con un montón de demandas y un montón de necesidades. Y esas demandas, en el fondo, es necesario para poder darles una respuesta efectiva, poder acotarlas. Es necesario también poder en el fondo profundizar en ese problema para poder entender principalmente quién es la población objetivo, o las personas que están padeciendo ese problema. Esa es la pregunta principal que nos hacemos en el círculo morado, en el fondo. ¿Cuáles son los bordes de este problema? ¿Cómo se podría describir este problema? ¿Cuáles son las características que tienen? ¿Y quiénes son las personas que hoy día lo están padeciendo? ¿Son los adultos mayores o las personas mayores? ¿Son los niños? ¿Es toda una comunidad? ¿Es un territorio? Y así uno le va poniendo borde y puede ir a analizar en el fondo, en este planteamiento del problema, las causas directas de ese problema y las causas indirectas. Esto es lo que se conoce como una técnica de árbol del problema, que me imagino que todos también ocupan en otros ámbitos de su quehacer. Entonces, uno cuando entiende las causas directas y las causas indirectas, es posible proveer de ciertas soluciones, porque atiendo en el fondo de manera específica esas causas indirectas que van a provocar un resultado. Y de eso se trata en el fondo la relación entre el círculo morado y el círculo amarillo. Después de que tengo de manera acotada el problema y su población objetivo, puedo en el fondo diseñar una solución efectiva. La información que tengo sobre el problema y el ecosistema en donde se mueve ese problema es lo que me va a permitir en el fondo hacer una solución efectiva. ¿Por qué es importante el ecosistema? Porque nosotros no estamos solo en el mundo. Ni las empresas implementando, ni las fundaciones, ni el Estado, hay otros actores interviniendo y por lo tanto también se puede generar duplicidad. Entonces es interesante hacer un mapa de los distintos actores
que hoy día están atendiendo ese problema para poder generar acciones que sean complementarias o que sean suplementarias o que puedan potenciar lo que están haciendo otros. Si queremos ser efectivos, en el fondo, en la solución, si queremos que la solución en el fondo sea pertinente y que resuelva el problema. Para el diseño y el rediseño nosotros además nos referimos al ecosistema, como les digo, a lo que están haciendo otros, porque se puede aprender de la experiencia de los otros, tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Y también nos referimos a la literatura, ¿ya? Y acá en el fondo lo que hacemos es revisar revisiones sistemáticas o papers, en el fondo en donde se hayan probado ciertas relaciones entre el problema y una solución. Hay algunos bancos de datos en donde hay evaluaciones de impacto de programas que han funcionado o que no han funcionado, y también hay metaanálisis en donde se revisan una cantidad importante de papers para definir en el fondo cuáles han sido las acciones que han sido más pertinentes o no. Entonces nosotros nos referimos también a la literatura para poder plantear las soluciones, que las soluciones en el fondo son acciones o componentes, en el fondo que son bienes o servicios, para solucionar ese problema. Pero esas acciones en el fondo no son ideas peregrinas, no son ideas que se nos ocurran a nosotros, sino que son ideas que intentamos que estén sustentadas en evidencia, ¿ya? Para tener en el fondo un norte respecto de cuáles son los impactos que se pueden esperar. Luego, si avanzamos en el círculo, está el círculo rosado, que son las evaluaciones de implementación. En Chile, las evaluaciones de implementación no han sido lo suficientemente consideradas, a mi juicio. El mundo de la evaluación está hoy día enfocado en el diseño, tanto en el Estado como en el mundo de la academia, en el diseño y en la evaluación de resultados y impacto, y la evaluación de implementación es algo clave, porque es el terreno, es lo que pasa finalmente. En la evaluación de diseño uno escribe un diseño y hace una teoría del cambio en el fondo, ¿no es cierto? En el círculo amarillo, en donde tengo un problema, después diseño una solución y hago acciones entre medio para lograr esa solución. La evaluación de implementación me permite saber qué fue lo que pasó en el terreno, y para eso en el fondo yo tengo que acercarme al terreno, poder en el fondo tener reuniones, visitas, entrevistas, tanto con los que hoy día están recibiendo el programa, como con los implementadores del programa, porque los implementadores muchas veces no somos nosotros mismos, son otros actores que implementan por nosotros y que nosotros también queremos conocer sus percepciones respecto a la implementación y también queremos observarlos de cómo es efectivamente esa implementación. Ahí en el fondo hay una brecha entre lo que se escribió en el diseño. Muchas veces hay una brecha entre lo que se escribió en el diseño y lo que efectivamente pasa. Y eso es normal y natural, porque el terreno es muy complejo, hay muchas vicisitudes. No obstante, es importante tener claro, en el fondo, cuáles fueron los facilitadores y los obstaculizadores en la ejecución de los programas, porque si después yo me voy a los resultados, y esos resultados, en el fondo, son buenos, yo en el fondo puedo decir que mi diseño era bueno y que mi ejecución fue correcta y que los facilitadores para la ejecución fueron A, B y C. Si yo quiero en el fondo después replicar el programa, sé que la implementación fue clave A, B y C. Entonces si quiero replicar ese programa en otro contexto, me voy a enfocar en que esos facilitadores funcionen, porque fue clave para que se pudiera producir en el fondo el programa. Ahora, si después hago una evaluación de resultados y me doy cuenta que no hubo resultados, en general lo que se hace es culpar al diseño. Se dice, esta idea no era una buena idea. Y muchas veces la idea sí era una buena idea, solo que hubo dificultades en la implementación de esa idea, que hizo que la idea no se implementara de la forma en la que se esperaba. Entonces, esa fiabilidad de la implementación es la que está fallando. Entonces, cuando hacemos evaluaciones de implementación, tenemos información de monitoreo, de estas visitas, de este contacto con el territorio, que nos permite determinar cuando nuestros programas no tienen el resultado esperado, qué es lo que está fallando, si falló la idea o falló la ejecución. Nuestros programas, además, en la pelotita roja, tienen todos evaluaciones pre-post, ¿ya?
que son en el fondo una línea de base cuando se ingresa al programa antes de la intervención y luego una evaluación de salida en las mismas variables. O sea, cuando yo diseño el programa, yo pongo una variable de impacto que digo, este es el problema que voy a solucionar y lo voy a solucionar, no sé, si tengo un tema de, no sé, lectura, quiero que los niños aprendan a leer, mi variable de impacto es la lectura, entonces lo que hago es una línea de base sobre lectura y después una línea de salida para ver si hubo o no hubo un impacto, el resultado esperado. Esta se llama evaluación de resultados y no de impacto porque solo estoy midiendo a la población que yo en el fondo traté o que yo en el fondo intervine, ¿ya? Las evaluaciones de impacto en el fondo requieren de una técnica un poco más compleja en donde yo tengo que crear un contrafactual. Eso quiere decir que tengo que crear un escenario en donde yo pueda determinar qué pasó, qué hubiese pasado si yo no doy el programa. Y eso en el fondo nos permite atribuir los resultados del programa solamente al programa. En el fondo que si se hubiese producido en el ejemplo que estoy dando una mejora en la lectura, eso fue porque nosotros dimos este programa y no fue en el fondo porque el niño pasó de primero a segundo básico y cambió de profesor y la profesora ahora era mejor. En el fondo los factores del entorno y de los contextos están controlados en una evaluación de impacto y por lo tanto me permite atribuir los resultados solamente al programa. No es necesario hacer una evaluación de impacto en todos los programas, como salía en el Menti que vimos hace un rato, es caro y es complejo, a veces más de lo que se piensa, pero en el fondo no es necesario porque la evaluación de impacto tiene ciertos requerimientos, ¿ya? En el fondo el programa tiene que tener un nivel de maduración para poder en el fondo implementar toda esta complejidad de la evaluación. Si tengo un programa inmaduro, por ejemplo, es un programa que no sé si funciona bien, no tengo respondidas todavía las preguntas respecto del círculo rosado, de la implementación, ¿ya? Si el programa no tiene evaluación de resultados, en el fondo si no sé si a mi población le fue mejor después de haber pasado por mi programa, a la población que yo atendí, tampoco tiene sentido hacer una evaluación de impacto. Y la evaluación de impacto además tiene ciertas aspiraciones, ¿ya? Sirve en el fondo para producir conocimiento. Esa es como su principal aspiración, producir conocimiento en que yo específicamente digo que este programa tiene este impacto y es atribuible al programa. Y eso en el fondo me permite poder crear en el fondo ciertos estándares para otros programas, eso ya hay una ambición o una aspiración de escalabilidad, o porque quiero replicar el programa, en el fondo quiero que este programa crezca. No todos los programas tienen estas aspiraciones, entonces uno se tiene que preguntar, por una parte, si el programa tiene estas aspiraciones, y por otra parte, si el programa está lo suficientemente maduro o no para hacer una evaluación de impacto. Todos nuestros programas cuentan hoy día con el ciclo desde el moradito al rojo, ¿ya? Y solo 2 programas tienen la evaluación de impacto y por eso está con línea punteada, porque no es en el fondo un requisito de todos los programas, o sea, no es en el fondo algo por el que pasen todos los programas. El ciclo, acá vemos en el fondo hacia la izquierda, nosotros en el fondo contamos con un equipo que tiene las capacidades para poder hacer este tipo de evaluaciones, es un equipo in-house. Esto tiene ciertas ventajas y desventajas que sea in-house. Algunas personas en el fondo ponen mucho acento en las desventajas, como nosotros lo tenemos in-house, ponemos acento en las ventajas, y creemos en el fondo que la principal ventaja es que estamos al lado de los programas, entonces el proceso, todo este ciclo puede ser implementado de manera muy cercana y sin costos en el fondo de inducción. Cuando uno contrata a una entidad externa, es necesario que la entidad externa entienda el programa, se induzca y después en el fondo pueda evaluar. Nosotros no implementamos ningún programa, ninguna de las personas que trabaja en el área de evaluación implementa, en el fondo están separados los mundos, pero estamos lo suficientemente cerca para conocer a los programas. Entonces, de esa manera es posible producir esta mejora continua, o esta imagen de círculo, en donde vamos entrando y saliendo en las distintas etapas del programa. Nosotros, como somos metodólogos en el área de evaluación, somos principalmente sociólogos y economistas,
Y no somos expertos en cada una de nuestras áreas temáticas, y para eso trabajamos con socios. Entonces, nos hacemos asesorar por expertos que son técnicos en cada una de estas materias. Y hasta el minuto, desde el 20 a la fecha, llevamos 48 evaluaciones, y ahí está el desglose de cuántas de diseño, cuántas de implementación, cuántas de resultado e impacto. Ahora, el ejemplo, para los últimos 5 minutos que nos quedan, son las escuelas de fútbol, ¿ya? Las escuelas de fútbol, acá tenemos una foto de los niños y niñas que están en nuestro programa. A la fecha estamos presentes en 15 escuelas, y hay 685 niños y niñas entre 7 y 13 años inscritos este año. Y en el fondo las escuelas son gratuitas para niños, niñas y adolescentes, y su propósito, en el fondo su variable de impacto, es promover un estilo de vida saludable. ¿Mediante qué? Mediante estos 3 componentes que están acá. La actividad física, en el fondo hacer por lo menos 2 veces deporte a la semana. La alimentación saludable, se hacen en el fondo unos círculos alimentarios y talleres, e incluso en mayor profundidad algunas visitas nutricionales a domicilio, y al mismo tiempo también implementamos parentalidad positiva. ¿Para qué? En el fondo esto es un trabajo con los padres, para poder en el fondo fomentar factores protectores y habilidades socioemocionales en los niños. Primero en los papás, a través de técnicas de crianza positiva, y después, y eso en el fondo con un efecto en los niños. ¿Por qué en el fondo llegamos a estos 3 componentes y no solo deporte, por ejemplo? Ese en el fondo es el ejemplo que les queremos dar hoy día. Lo primero que hicimos en el 2020, cuando nos llegó este programa, parte de nuestra transformación, en el fondo, era reunir a distintas fundaciones que eran de la familia, y por lo tanto heredamos programas dentro de la Fundación Luxich que estaban en otras fundaciones y que eran en el fondo implementados por esas otras fundaciones. Entonces nos metimos en el fondo en este tema e indagamos sobre el problema, como les dije, caracterizamos el ecosistema del programa y revisamos literatura y evidencia comparada. ¿Cuál fue el diagnóstico del problema? Y que este diagnóstico sigue vigente hasta hoy día, incluso se ha incrementado. Sí, en el último trimestre han salido varias noticias por las encuestas en el fondo y las evaluaciones que se han hecho sobre obesidad en los niños, ¿ya? Obesidad y sedentarismo. Entonces, el sedentarismo en niños, niñas y adolescentes alcanza un 85% según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Casi el 62% de los niños entre primero y quinto básico en Chile tienen un índice de sobrepeso u obesidad, un índice de masa corporal de sobrepeso u obesidad, es decir, la mayoría en el fondo está con problemas en el fondo en términos de su peso, y la obesidad es más de un cuarto, o sea, de los niños en el fondo, del total de niños la obesidad es más de un cuarto. Esto está asociado a enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico, y sabíamos también que en la indagación con el ecosistema, que los otros programas deportivos no eran solo deportivos, como el que nosotros recibimos, que solamente tenía práctica deportiva, sino que además tenían un foco social y un foco comunitario. Y esto en el fondo hace que también se pueda promover la cohesión social, en el fondo, con los apoderados, con los niños, etc. Después, cuando nos fuimos a la literatura sobre la evidencia del problema, o sea, cuáles podían ser soluciones efectivas antes de diseñar el programa, ¿se acuerdan que les dije primero, vamos al diagnóstico del problema, quiénes lo padecen, en qué profundidad lo padecen, para ponerle borde, y después nos vamos a la evidencia para poder saber qué soluciones pueden ser efectivas para en el fondo solucionar el problema, valga la redundancia. Por una parte vemos que hay beneficios del deporte, y eso es algo que con lo que la mayoría de las personas de manera intuitiva está de acuerdo, pero que además la evidencia también lo confirma, ¿ya? A nivel no solo a nivel físico, ¿ya? Que en el fondo es la prevención de enfermedades, o tener en el fondo una vitalidad y una salud buenas, sino que a nivel cognitivo la actividad física promueve la neuroplasticidad y el desarrollo de habilidades cognitivas. Entonces, cuando se compara en el fondo a niños que han hecho deporte con niños que no, hay ciertas zonas del cerebro que se activan y eso les permite en el fondo aprender mejor. La OMS además recomienda para los niños actividad diaria de 60 minutos al día, ¿ya?
Eso es algo de lo que Chile está súper lejos en el fondo. Los niños no practican actividad diaria y menos de 60 minutos. No obstante, también nos encontramos con que la participación en deportes por sí sola no siempre se asocia a estilos de vida saludables, sobre todo en contextos vulnerables como los que estábamos trabajando nosotros. ¿Por qué? Porque se asociaba a consumo de alcohol y de tabaco. Y uno dice, chuta, ¿cómo en el fondo el deporte se puede asociar al consumo de alcohol o tabaco en el fondo? Algo que parece como tan puro, tan bueno, que es que hagan deporte, ¿cómo puede estar asociado a algo malo? Entonces, eso es la importancia en el fondo de buscar evidencia sobre la solución. Cuando tengo un problema, obesidad, sedentarismo, ¿cuál es la solución? El deporte. Ah, ¿pero es solo el deporte? Entonces, nos dimos cuenta de que el estilo de vida, en el fondo, o sea, si queríamos promover un estilo de vida saludable, el deporte por sí solo no nos iba a conducir a eso, y que incluso podía ser un riesgo. Entonces nos dimos cuenta, en la evidencia que también recabamos, que era muy importante en las edades que nosotros estábamos trabajando involucrar a las familias, porque los programas que trabajaban con familias en esta edad eran muy efectivos. Entonces, el deporte podía ser, y eso también lo señalaba la literatura, podía ser una gran plataforma para poder conectarse con las familias, para que las familias desarrollaran en el fondo estas habilidades socioemocionales y estos factores protectores en los deportes. Y al mismo tiempo, toda la evidencia en el fondo decía que era muy importante poder tener un sistema de monitoreo y evaluación que nos permitiera saber si los niños estaban o no, en el fondo, haciendo o no haciendo deporte. ¿Ya? Estoy terminando ya, Ángeles. Esta era la teoría del cambio inicial, en donde teníamos los niños y niñas de 7 a 13 años con sedentarismo. Queríamos promover un estilo de vida saludable, que es la variable de impacto, y teníamos este componente que era la actividad física y entrenamiento 2 veces a la semana. Cuando hicimos en el fondo, cuando pasamos por el círculo morado y el círculo amarillo, en el modelo que les indiqué al principio, nos dimos cuenta que había una gran interrogante sobre si esos componentes eran suficientes para lograr en el fondo el impacto. Y nos dimos cuenta que no eran suficientes. Entonces hicimos una nueva teoría del cambio basada en evidencia, en donde promovemos el estilo de vida saludable a través de escuelas deportivas, alimentación saludable y parentalidad positiva, en estos componentes físico, saludable, parentales, y las actividades honestas en el fondo. Se hacen seminarios para padres, círculos y talleres y visitas para niños, y entrenamiento también para los niños. Y acá en el fondo, ya para finalizar, tenemos las variables de impacto, porque es muy importante generar los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores por los que yo voy a medir, en el fondo, que se está cumpliendo este objetivo? En el fondo, y ahí nos propusimos aumentar la frecuencia de la actividad física semanal de los niños, aumentar el consumo de verduras, ensaladas o frutas, aumentar el consumo de agua y disminuir el consumo de bebidas gaseosas y azucaradas. Y también nos propusimos en el fondo que hubiese una variación en las habilidades parentales de los padres y en la escala de habilidades socioemocionales de los niños. Y ahí están a la derecha la columna de los medios de verificación. Las conclusiones o las reflexiones son que no es sencillo medir el impacto, como les dije, porque depende de muchas variables, pero una de las más importantes, y que de eso podemos conversar ahora, es que la organización tiene que estar dispuesta a la mejora continua, y eso significa que la organización tiene que estar dispuesta o abierta al aprendizaje, en donde uno se enamora del problema y no se enamora de la solución planteada, sino que es el problema la causa. Otra reflexión es que un programa con evidencia de su impacto tiene mayor probabilidad de generar adhesión en los usuarios, porque cuando los usuarios van viendo los cambios, van confiando tanto en los que implementan como en los que financian. En el fondo no es un saludo a la bandera, no estoy haciendo un programa en el fondo como porque estoy cumpliendo con hacer un programa social, sino que efectivamente hay un impacto, hay una eficacia, y cuando los usuarios se dan cuenta de esa eficacia, confían mucho más. Además, en el fondo las evaluaciones de impacto o de resultados tienen un tremendo potencial comunicacional, porque en el fondo es posible hablar en el fondo sobre los resultados, en cuáles fueron los cambios, ¿ya? Y por último, también es fundamental que las organizaciones que implementan, nosotros implementamos con socios, como les comenté,
Trabajemos en la evidencia, en mostrar evidencia, en mostrarnos la evidencia, e incluir en la inversión del programa correctas evaluaciones, tanto de resultados como de impacto, para que podamos también gestionar ese conocimiento y podamos en el fondo tener a qué referirnos cuando estamos conversando con otro y decir en el fondo si esto fue o no efectivo. Eso. Perdón por los 5 minutos más, Ángeles. Ahí está la pregunta de salida. ¿Cuál es el principal desafío que existe en tu empresa para medir y evaluar los resultados de proyectos sociales? Luis va a compartir el link de nuevo por el chat. Y yo les muestro inmediatamente los resultados. Costos, tiempo, recursos, tiempo, preparar equipos. Tiempo y dedicación. Identificar los factores e indicadores claves de impacto. Público objetivo muy amplio, la posibilidad de medir antes y después, ejecutores enamorados del problema, el diseño de los programas, cuantificarlos, tener un plan social para decir qué programa es mejor invertir, público objetivo muy amplio. Súper, o sea, también se quedan con, como, no sé Ángeles, si tú quieres tomar como esta parte. Sí, yo creo que podemos tomar eso, o sea, tengo aquí anotadas algunas preguntas para hacerte, Maca, de lo que salió en el chat, pero creo que también aquí se refleja un poco como la inquietud respecto a la medición, que también podemos abordarlo en la discusión. Pero antes de pasar a la discusión, que tenemos ahí, todavía nos quedan unos 15 minutos, quiero pedirles, por favor, como a nosotros también nos interesa medir nuestro impacto desde Acción, en nuestro programa de participación activa. Como les comenté, esta sesión es parte del programa, así que quería pedir, es una encuesta muy breve que nosotros ocupamos para también saber su percepción sobre lo que ha sido el programa, sus sugerencias de mejora, pedirles ahí que contesten esta muy breve encuesta. Voy a dar ahí 2 minutitos para que puedan contestarla y luego retomamos la conversación. Así que ahí les voy a compartir también, está en, si quieren escanear el código QR y responder del celular o bien responder directamente a través del link que les mandé. Y luego ya pasamos a la parte de preguntas. Dejemos hasta ahí, hasta las 10:45. Les pido ahí a los participantes del programa que puedan responder la encuesta. Nos sirve ahí todo su... Hay aquí de hecho una pregunta respecto a la baja tasa de respuesta. Yo también creo que esta es una muy buena discusión a abordar. Ángeles, ¿tú me vas a hacer la...? Ah, perfecto. Sí, ahí tengo anotadas las preguntas. Un minutito más para que puedan terminar la encuesta. Y nos pasamos. Ya. Muchas gracias ahí por su participación, su respuesta. Veo aquí que varios respondieron, así que muchas gracias. Y bueno, ya pasemos a la discusión. Bueno, primero agradecerte, Maca, por la presentación. Yo creo que súper interesante ver cómo se puede trabajar sistemáticamente los proyectos sociales. Yo creo que en general muchas de nuestras empresas tienen programas que tienen históricamente implementados hace mucho tiempo, y claro, como dices tú, muchas veces se enamoran del programa y no del problema.
y se siguen implementando estas iniciativas sin hacer una sistematización. Entonces creo que es súper interesante el modelo que mostraron para eso, y también está súper interesante el tema de los diferentes niveles de medición, que no es necesario medir impacto, sobre todo ahí por el tema del costo que mencionaban, que depende también de la madurez de los programas. Entonces hay como 3 grandes preguntas en el chat. La primera respecto a los grupos de control. Entonces, cuando uno quiere medir impacto, ahí Gabriel ponía, entiendo que hay que hacer un grupo de control y un grupo en que se aplica el programa. ¿Qué pasa con la gente que responde a esa encuesta que es el grupo de control, que se puede levantar una expectativa al respecto y que no se implementa el programa? ¿Cómo ustedes como fundación moderan esa expectativa? Esa es como la gran pregunta. Sí, ahí es importante mencionar que el grupo de control no es, por ejemplo, si yo tengo un programa y llegan los motivados a participar y dejo como control a los que no están motivados, eso no es un grupo de control, porque en el fondo el sesgo que se introduce a partir de la motivación hace que no sean poblaciones iguales. Entonces hay distintas técnicas para poder elaborar un contrafactual o este escenario en donde hay un grupo de control. Esas técnicas pueden ser ex ante, en el fondo, en donde yo hago una distribución de a quienes le voy a repartir el programa de manera aleatoria antes, ¿ya? Esa es la forma más purista de hacer una evaluación de impacto. Es como las pruebas de los remedios, ¿ya? En donde a uno le dan el remedio y al otro le dan el placebo. Acá es lo mismo, en el fondo. Tengo una tómbola con participantes en donde se distribuyen de manera aleatoria quiénes van a recibir el tratamiento y quiénes no van a recibir el tratamiento. Entonces después puedo, a través de la línea de base, cotejar, en el fondo, si esa aleatoriedad funcionó, porque también en el fondo está el azar que puede hacer que exista en el fondo la chance de que todos me salgan como para un lado o para otro. Es improbable, pero es posible. En donde en el fondo hago esta tómbola, les doy a algunos el tratamiento, que es el programa, y a otros no. ¿Cómo manejar las expectativas de los que no? ¿Ya? La experiencia nos dice que los recursos son limitados, ¿ya? O sea, siempre nosotros vamos a tener recursos limitados, es un hecho. Entonces, no podemos esperar atender a toda la población, ¿ya? Incluso nosotros, que somos Luxit y tenemos en el fondo la fama que tenemos, tampoco podemos atenderlo a todos. No obstante, lo que sí podemos asegurar, y ahí en el fondo está el deber ético, es que nuestros programas sean efectivos, ¿ya? Y eso en el fondo es lo que nosotros transparentamos a través de nuestra estrategia de comunicación. En el programa que hoy día estamos evaluando el impacto, la población de control sabe que es una población de control, y antes de ingresar al programa, en el programa que estamos evaluando, en las bases se transparentó esta información. Se dice, en el fondo, si tú participas en el programa, estás en el fondo aceptando participar de una evaluación que lo que quiere es mejorar el programa, lo que quiere en el fondo es tener conocimiento sobre el programa para saber si es o no efectivo. Y después, en el fondo, durante el programa, también se va, en el fondo, repitiendo, durante la postulación se va repitiendo esta información, hasta el punto de la tómbola, en donde los que quedaron como tratados tienen que contestar una encuesta, y los que no quedaron como tratados también tienen que contestar la encuesta, que es la línea de entrada. Ahí nosotros estamos trabajando en conjunto con JPAL, que está alojado en Chile en la Universidad Católica, y tenemos que pasar en el fondo por el Comité de Ética. Y el Comité de Ética sí tiene ciertas, en el fondo, requerimientos, ¿ya? Que la información sea transparente, que las personas no pueden ser obligadas a contestar una encuesta, eso es en términos generales, o sea, en ninguna parte nadie puede obligar a contestar a otra. Entonces uno tiene que cumplir con esos requisitos, en el fondo, que son de ética profesional, y también se permiten ciertos incentivos, ¿ya? Que son incentivos para contestar, que no son un pago, ¿ya? En el fondo no pueden ser altos, no pueden ser tan altos que en el fondo como que están capturando la respuesta, pero sí que pueden ser un incentivo. Y ese monto en el fondo es el que se pone en discusión. En nuestro caso es un monto, alrededor de los 25.000 pesos al principio, y después el monto va subiendo a la medida que va pasando el tiempo, en donde la atrición se hace más grande, en donde se te van cayendo más casos. Entonces el monto va, para que el incentivo funcione, el monto va aumentando.
Entonces yo creo que esos dos puntos son súper importantes, como por una parte decir que es algo bueno hacer una evaluación, porque quiero saber si lo que estoy entregando es efectivo o no es efectivo. Y eso en el fondo las personas son muy inteligentes, el común de las personas entiende eso y adhiere a eso en el fondo. Y nosotros en este programa que estamos evaluando, que es un programa que ya lleva su quinto ciclo, y que tiene una inversión importante, uno empieza a preguntarse por el costo de oportunidad de esa inversión. En el fondo, si nosotros invertimos tanta plata en esto y no sabemos si esto tiene o no tiene resultados, ahí uno empieza a preguntarse por otras cosas que salían en el chat. ¿Esto es rentable socialmente o no es rentable socialmente? ¿Lo podría ocupar en otra cosa que fuera más rentable? Entonces, para eso, para poder responder esa pregunta, primero es necesario saber si el programa es o no efectivo. Súper, ahí, Súper, muchas gracias, Maca. Ahí, Gabriel, ¿está claro? Yo creo que es el tema de la transparencia es súper interesante de cómo también en el relacionamiento comunitario se va traspasando como más información y en general la gente maneja bien esa información. También ahí, Ángeles, como solo puntualizando este tema de la transparencia, la tómbola, por ejemplo, es ante notario, con streaming, queda el video, ¿me entendís? Como que se promueve en el fondo como una accountability de la tómbola, por ejemplo, para poder en el fondo promover que se confíe en el proceso también. Y para eso en el fondo no escatimamos, para que se pueda en el fondo confiar en el proceso. Totalmente. Oye, Maca, y ahí, bueno, salió en el Menti al principio y al final, y ahora también con lo que me dices como ante notario, como el nivel de profesionalización de todo el proceso, me parece muy como increíble cómo manejan en general el tema de los costos, porque como decís tú, esto requiere una inversión de tiempo, de recursos, y también es una inquietud y un desafío para las empresas. Sí, yo creo que ahí es importante ver el tema en términos relativos, ¿ya? Hay en el fondo ciertos parámetros que están dados por organizaciones internacionales respecto de cuánto es lo que uno puede gastar en una evaluación de impacto. Y cuánto es lo que uno puede gastar también en términos administrativos, en el fondo, en gestionar un programa. Entonces, nosotros ahí estamos, por una parte, ajustados en términos de en lo que gastamos para administrar un programa, y llámese finanzas, comunicaciones, planificación y evaluación, ¿ya? La evaluación, en el fondo, gasta menos del 1% de nuestros recursos. Entonces es un costo que relativamente es bajo, ¿ya? No la evaluación de impacto, toda el área de evaluación y todas las evaluaciones tienen un costo de menos del 1%, ¿ya? De nuestro presupuesto. Y el parámetro, en el fondo, de gastos administrativos es que ojalá sea alrededor de un 12%, ¿ya? Y que las evaluaciones de impacto no gasten más de un 6%, ¿ya? Del costo total del programa, que es más o menos lo que nosotros estamos gastando hoy día con la evaluación de impacto. Entonces, cuando uno lo ve en términos, cuando uno dice, hoy tengo que pagar 80 millones por una evaluación, sí, es mucha plata, pero estás invirtiendo 1.000 millones, ¿me entendí? Entonces, esa variable, en el fondo relativa, es la que te permite, en el fondo, ajustar si estás gastando mucho o poco. Los precios en general son precios de mercado, entonces si uno se va con los proveedores que te pueden dar este tipo de servicio, sobre todo en evaluación de impacto, que insisto, no es lo más común de hacer, ¿ya? Entonces yo me trataría de quedar con la otra parte del círculo que es posible implementar y que los programas mejoren muchísimo antes de la evaluación de impacto. Los precios en el fondo están ajustados por mercado, entonces sería extraño también que saliera como en un precio exorbitante. Perfecto, súper. ¿Existe alguna referencia como de esos porcentajes? ¿Como tipo? Ese, el 5 o 6%. Ya, perfecto. En evaluaciones de impacto. Y en gasto administrativo, entre el 12 y el 15%, máximo. Perfecto, perfecto. Oye, Maca, aquí tengo dos preguntas y después darle la palabra a Yesvana, que tiene ahí levantada la mano. Pero otra de las preguntas que salieron en el chat tiene que ver con la baja tasa de respuesta en las encuestas, cómo logran incentivar una mayor tasa de respuesta y después cómo en el análisis netean o calibran ese déficit de respuesta. Y también de cómo poder
convencer o transmitir la importancia de la medición ex post, que en general no tiene, el programa se implementa y ya se olvida cómo transmitir a los directivos, al resto de la organización, la importancia de medir ex post. Bueno, el tema de la tasa de respuesta es un temazo. Nosotros en el fondo tratamos de, nosotros tenemos buenas tasas de respuesta, altas tasas de respuesta, pero eso no es espontáneo en el fondo. Uno tiene que propiciar las tasas de respuesta. Hay una parte de espontaneidad que nosotros lo atribuimos en cierta parte a la cercanía que tenemos con los usuarios, o sea, es como un sello. Entonces, nosotros no solo somos Fundación Donante, implementamos la mayoría de nuestros programas con socios, entonces estamos muy cerca del terreno, y yo te diría que esa relación en donde el usuario está al centro de nuestro quehacer es muy evidente para el usuario. Entonces, eso provoca una fidelidad, ¿ya? Esa fidelidad se refleja en la tasa de respuesta, porque las personas adhieren a tu programa. Entonces, cuando tú le mandas un correo en donde le dices, oye, el programa de la Fundación Luque, van a abrir el correo, van a meterse al link y van a contestar la encuesta. Entonces, eso por un lado. Yo te diría que las tasas de respuesta pueden ser incluso un indicador, un proxy, de cuánta fidelidad y adhesión hay a tu programa, ¿ya? Eso por una parte. Pero no es suficiente solo con eso, ¿ya? Hay acciones, en el fondo, para poder provocar las tasas de respuesta. Nosotros, en general, tenemos distintas acciones. Son insistencias, en el fondo tenemos, no sé, se hacen muchas por link. Los links no ocupamos solo Google Forms, en algunos casos sí, para que se pueda ocupar por todos, se ocupa en el fondo Google Forms en muchas de nuestras encuestas, en otras en el fondo buscamos en donde son más masivas, no sé, tenemos un programa en donde hacemos una encuesta a 20.000 estudiantes, entonces ahí el Google Forms nos queda un poquito chico, entonces compramos otra plataforma para poder en el fondo, para que la interfaz funcionara mucho mejor, ¿ya? De cara al usuario. Entonces hay un tema como tecnológico, en el fondo de factibilidad versus como usabilidad de la interfaz de la encuesta, y hay un tema también de seguimiento. Nosotros en el fondo mandamos el link, la mayoría de nuestras encuestas son autoaplicadas, después se hacen insistencias por WhatsApp, por correo, y en los casos más extremos hemos ocupado call center, en donde se llama finalmente para poder aumentar la tasa de respuesta. Perfecto, súper. ¿Y la otra cuál era, Ángeles? ¿Me podéis recordar? Sobre cómo transmitir a los directivos y al resto de la organización la importancia de medir ex post los programas, los proyectos. Y ahí se refiere en el fondo la pregunta como al pre-post, me imagino. Lo importante que es como salirnos de los indicadores de producto, en el fondo como hice la clase y gasté tanto en la clase, a un indicador más de resultados. Yo creo en el fondo como que es muy importante poder transmitirle a los ejecutivos algo que ellos entienden muy bien, en el fondo, que es, por más que tú tuviste, no sé, tantos trabajadores haciendo Cratch, si no lograste hacer la meta de Cratch en el tiempo determinado, no importa que yo en el fondo haya tenido muchas personas trabajando. Lo importante también es la meta, ¿no es cierto? Y eso las empresas lo entienden muy bien. En el fondo, cómo en el fondo la orientación a la meta es algo que los programas sociales también en el fondo pueden estar orientados. En el fondo hay una producción de bienes y servicios, hay un delivery de esos bienes o servicios, y esos bienes y servicios provocan un resultado. Entonces eso, que es un lenguaje más empresarial, por decirlo de alguna manera, es como que en el caso del mundo social se minimiza. Entonces la producción de estos bienes y servicios como que basta con que yo haga la clase y me quedo en el indicador de producto, pero la clase ¿fue efectiva o no fue efectiva? ¿Hubo asistencia a la clase o no hubo asistencia a la clase? ¿Aprendieron o no aprendieron? Entonces, yo creo que esa es como la intención que hay que tratar de girar, ¿ya? En el fondo, como hacia donde uno debería dirigirse, de pasar del indicador de producto, de que se realizó la actividad, a un indicador de resultados intermedios. ¿Qué pasó con esa clase? Y eso, yo creo que es un lenguaje
que el mundo empresarial entiende muy bien y que por lo menos acá en la Fundación Luxit ha sido bien recepcionado. Perfecto, súper. Yesvana, te tienes que ir. ¿Alcanzas a hacer tu pregunta? Me voy a quedar con la curiosidad, ¿no? Solamente, Ay, se silenció, te silenciaste, Yesvana. perdón, muchas gracias Macarena por tu generosidad en entregarnos tu experiencia y la de la fundación, súper interesante. Un poco comentarles que nosotros estamos también en todo un proceso de rediseño de nuestros programas sociales y hay un par de cosas que nos han pasado también en el equipo como para compartir, que también las empresas o nosotros en el fondo no diseñamos pensando en la inversión social la mayoría de las veces y confundimos en algunas ocasiones lo que es iniciativas para mitigar impactos o para controlar riesgos con la inversión social. Creo que ahí la Maca dio un súper punto que es cómo diseñamos desde el principio pensando en la inversión social y luego cómo medimos que eso suceda. Ahí creo que hay un bonito desafío para nosotros de decir, ok, tal vez no todo vamos a hacer, sino que un par de cosas que finalmente vamos a poder medir y que no necesariamente tienen que ver con nuestros impactos en el territorio, impactos de nuestras operaciones, por ejemplo, ni tampoco con el control de riesgos, que son tres dimensiones bien distintas y que se miden, se controlan y se manejan de forma distinta. Eso por un lado. Lo otro que me pareció súper interesante, el tema del diseño de las causas directas e indirectas, contemplando este como diagnóstico previo. A nosotros nos ha pasado también de que nos hemos dado cuenta de que como son multifactores y generalmente tienen que ver con causas más estructurales, de temas sociales, finalmente también nos hemos dado cuenta que nosotros no somos los únicos que tenemos que ser convocados a las soluciones. Y finalmente, mientras más la importancia como de las alianzas en términos público-privado y para poder enfocarnos en lo multifactorial que tienen generalmente los problemas sociales a los cuales nosotros queremos abocarnos, ¿verdad? Creo que ahí hay un tema también que sería bonito descubrir entre medio de cómo podemos ser convocados a el diseño de programas, propuestas, acciones que son complejos y que requieren miradas distintas, acciones distintas y probablemente vínculos también más complejos. Porque me cuesta pensar en que un programa que tiene que ver, por ejemplo, con la inclusión, la pobreza, qué sé yo, factores que tienen que ver no solamente con estilo de vida, porque el estilo de vida, el estilo de vida igual es una cosa compleja, porque tiene que ver con temas culturales, con temas sociales, con temas psicológicos, un montón de cosas, entonces creo que ahí hay un bonito espacio para poder reunirnos. Y lo otro que tiene que ver con los plazos. Creo yo que en este caso, y yo creo que Macarena probablemente va a estar de acuerdo conmigo, que en los temas complejos también requieren plazos distintos. Y creo que tenemos que ser sinceros al interior de las empresas, decir, ok, pero este tema no va a ser efectivista, o sea, no puede ser medido si es un tema complejo, cultural, multifactorial, etcétera, etcétera, tiene que ver con plazos distintos. Y probablemente no lo vamos a resolver en función de un proyecto específico o de necesidades de la compañía específico, sino que tiene que ver con otros plazos, con otros procesos, y eso también es importante que internamente nosotros como compañía lo sepamos, para en el fondo también moderar las expectativas de la gente que toma decisiones y que finalmente también está ligada con los recursos. Eso, perdón. Gracias Yesvana ahí por compartir desde Acciona su experiencia y como muy buenas reflexiones, creo que para seguir masticando ahí. Maca, no sé si ya estamos en la hora, si quieres responder, Sí, dar un cierre también. Claro, no, agradecer a Yesvana porque creo que ella ha dado varios puntos clave. O sea, el tema del tiempo es un tema y de cómo podemos determinar sobre qué problemas vamos a trabajar, porque yo creo que a veces hay como ciertas aspiraciones
que pueden estar un poquito desmedidas, en el fondo, como vamos a resolver la pobreza. La pobreza es un tema multicausal, estructural, nosotros no vamos a cambiar las pensiones, por ejemplo, las personas, entonces a veces es mejor acotar un problema más pequeño, que me permita un horizonte de tiempo, en un horizonte de tiempo razonable, ver resultados. Cuando se habla de problemas muy estructurales, lo más probable es que esos resultados estén de aquí a 5, 10 años, y eso es mucho tiempo. Creo que eso es fundamental en el fondo, acotar los problemas a cosas que nos permitan ver resultados en el corto y en el mediano plazo. Y para eso también son súper importantes los resultados intermedios, no solo la variable de impacto, y por eso son importantes las causas indirectas y las directas, porque cuando yo hago un programa con la causa indirecta, voy a tener un resultado intermedio. Por ejemplo, a lo mejor no voy a lograr el hábito de vida saludable en el ejemplo que les daba, pero sí voy a lograr que los niños hagan 2 veces deporte a la semana. Y eso ya es algo bueno, que es un resultado intermedio. O sea, a lo mejor no voy a lograr el índice de los 3, pero sí voy a lograr resultados intermedios a nivel de componente. Y lo otro que creo que el tema de la reputación, ¿ya? Y de la reputación que tienen las empresas en los territorios y de cómo eso se va manejando con esto, creo que hay alternativas para poder sortearlo. En el fondo, hay proyectos que pueden ser proyectos de confianza, y esos proyectos en el fondo no tienen por qué tener indicadores de resultados, tienen indicadores a nivel de confianza, y en el fondo con eso se implementa y se abre la implementación para después poder tener tiempo para hacer un programa de más duración. Eso, yo solamente me queda agradecerles el interés, la tremenda convocatoria que tuvimos, y quedar a disposición, Ángeles, para lo que quieran, tanto Acción Empresas como las distintas empresas, si quieren resolver dudas, el PPT por supuesto que va a estar disponible, lo que ustedes en el fondo necesiten, nosotros estamos a su disposición. Perfecto, muchas gracias Maca y ahí a todo el equipo de Fundación Luxit con que fuimos preparando esto. Yo creo que se abre un 2.0, espero, porque es un tema que da para largo y veo que también todas las empresas tienen ahí su experiencia, así que muchas gracias a todos por participar. Ya está en nuestra última sesión del año, nos veremos en enero. Muchas gracias ahí a todos por estar hoy día y por sus preguntas, y nos veremos en una próxima.